Detrás mío, Yerushalayim, Jerusalén, ciudad santa, y decidí comenzar el video lejos de la misma. Enseguida van a entender por qué. En Jerusalén ocurre algo que no ocurre en ninguna otra ciudad del planeta. Ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni el islam nacieron allí. Ningún profeta comenzó allí su trabajo, pero todos terminaron allí. En Jerusalén todo va a terminar. El rey David no nació en Jerusalén, pero allí se consagró, allí murió, allí descansa su cuerpo. Jesús no nació en Jerusalén, no en Jerusalén comenzó su ministerio, pero allí los hermanos cristianos lo consagraron rey de reyes, allí murió y allí, según la fe cristiana, resucitó. Mahoma tampoco nació en el Quds, en Jerusalén según ellos, pero desde allí, según la fe de los primos musulmanes, él ascendió al cielo. Amigos, este es uno de los 5 secretos que guarda esa ciudad y que yo se los voy a revelar uno por uno mientras la recorremos como nunca lo hicimos. La vamos a recorrer y vamos a demostrar algo insólito, algo increíble. ¿Por qué todo comienza lejos, como en lugares como este, en el que estoy ahora? Pero todo, absolutamente todo, va a terminar allí. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel con otro documental, con la Biblia en la mano desde el lugar de los hechos, hoy para descubrir el rincón más mágico, majestuoso, increíble, la ciudad divina, la ciudad santa, la ciudad de Dios y sus 5 secretos. Gracias por acompañarme y gracias a los que visitan nuestra tienda virtual en la cual van a poder conseguir un montón de cosas que van a salir desde aquí, Ciudad Santa, a vuestras casas y no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. ¿Cómo entrar a la tienda? Pinchen aquí arriba o el primer enlace del video, visítenla. Vamos a Jerusalén, vamos a empezar este video que no tiene ningún desperdicio. Adelante. La tradición judía, no las escrituras, aclaro, habla de ese lugar donde está la piedra fundacional como el punto desde el cual Dios comenzó a crear el mundo. No es un detalle poético ni una metáfora tardía. Jerusalén es el centro del mundo desde la creación, pero la Biblia no inicia allí su relato. Para nosotros los judíos no hay ninguna duda, Jerusalén no es una ciudad más. No es importante por lo que pasó en ella después, sino por lo que representa desde el comienzo mismo de la creación. Es una idea profunda, transmitida durante generaciones, que coloca a Yerushalayim, a Jerusalén, y más precisamente al monte del templo, como el eje sobre el cual se sostiene todo lo creado. Eso significa algo muy fuerte que pocos llegan a entender, que para el judaísmo Jerusalén no se volvió central con la historia, que fue central antes de la historia. Antes de pueblos, antes de reyes, antes de templos. El mundo, según esta tradición, nació desde aquí. Sin embargo, cuando uno abre la Biblia y empieza a leer desde el Génesis, ocurre algo que sorprende incluso a personas creyentes. La historia no comienza aquí en Jerusalén. No hay una descripción del monte, no hay una presentación de la ciudad, no hay un foco narrativo puesto en este lugar que, según la tradición judía, vuelvo a decir, es el centro del mundo. La Torá empieza hablando del ser humano, del jardín, de animales como este, el camello, de decisiones, de errores, de caminos. Empieza con Adán, con Noaj, Noé, con Abraham saliendo de su tierra, no llegando a Jerusalén. Y esto no es casualidad ni contradicción. Es una elección consciente del texto bíblico. La Biblia no comienza desde el centro cósmico, sino desde la experiencia humana. Abraham no recibió la orden de ir a Jerusalén. La orden que recibió fue clara y directa. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Como ven, no hay ciudad, no hay monte, no hay centro sagrado mencionado. Hay camino, hay movimiento, hay fe que se construye andando. La Torá podría haber empezado diciendo, todo comienza en Jerusalén, pero no lo hizo. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia no quiere que la fe nazca del lugar, sino de la relación entre Dios y el ser humano. El centro del mundo existe, verdad, pero la historia del hombre no empieza en el centro, empieza en la periferia, en la búsqueda, en la salida.
Incluso cuando Dios se revela, muchas veces lo hace fuera de cualquier lugar, entre comillas, sagrado. Moisés, no recibió la revelación aquí en Jerusalén, sino en el desierto frente a una zarza. Y el texto lo dice sin vueltas. Y dijo, no te acerques aquí, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ese lugar no era Jerusalén, no era un templo, no era un monte famoso, era un punto cualquiera en el desierto que se volvió santo porque Dios se manifestó allí. Este es el secreto que pocos ven, que la santidad del lugar no reemplaza el proceso humano. Amigos, Jerusalén puede ser el centro del mundo, pero la Biblia decide educar al ser humano desde otro lugar. Primero la persona, luego el pueblo, después, por último, la ciudad. Por eso Génesis, Éxodo, Levítico, Números y gran parte de Deuteronomio transcurren lejos de Jerusalén. No porque Jerusalén no importe, sino porque el centro no sirve si el ser humano no está preparado para enfrentarlo. La Torá no niega el centro del mundo, lo guarda, lo reserva y mientras tanto construye al ser humano paso a paso fuera de él. Acabo de revelarles el primer secreto. Este primer secreto cambia completamente la forma de mirar Jerusalén, no como un punto de partida cómodo, sino como un lugar al que se llega después de un largo proceso. Y eso explica por qué Jerusalén pesa tanto. Porque no es un regalo inicial, es una responsabilidad final. Y desde aquí la pregunta entonces queda planteada. Si Jerusalén es el centro desde la creación, ¿por qué aparece tan poco al principio del relato bíblico? Eso nos lleva directamente al secreto número 2. Por si no se dieron cuenta, estamos recorriendo el Monte de los Olivos, descendiendo al Valle de Cedrón, para luego entrar a la ciudad vieja. Tomen aire, aún queda mucho por recorrer. Por si no se dieron cuenta, les descubro que quise que vieran al principio a Jerusalén desde lejos, luego a Jerusalén entera y no fragmentada, para mostrarles cómo que el mundo mira a Jerusalén antes de entrar en ella, y en este descenso hacia el Valle de Cedrón estamos transitando, mostrando que bajar es clave, que nuestro mensaje no sube, sino desciende hacia la historia. El Valle de Cedrón será nuestro límite, nuestro paso antes de llegar a las murallas. Y mientras estamos en el cementerio del Monte de los Olivos, un cementerio judío que todos están enterrados con los pies hacia el monte del templo, les cuento de que hay un personaje en la Biblia que aparece de manera abrupta, sin genealogía, amigos, sin historia previa y sin una continuación clara dentro del relato. No es patriarca, no es israelita, no forma parte del desarrollo clásico del pueblo de Israel y aún así ocupa un lugar central en la forma en que los hermanos cristianos entienden a Jerusalén. Presten atención. Ese personaje es Melquisedec. La Torá lo menciona de forma breve, casi incómoda, como si no quisiera explicarlo del todo. El texto dice, y Melquisedec, rey de Shalem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Se dieron cuenta? No hay presentación, no hay contexto, no hay despedida. Aparece, bendice a Abraham y desaparece. Sin embargo, lo que dice el texto es suficiente para generar un impacto enorme. Primero, Melquisedec es rey de Shalem. La Biblia no dice Jerusalén, dice Shalem. La identificación entre Shalem y Jerusalén es tradicional, aceptada por gran parte del judaísmo y el cristianismo, pero es importante decirlo con honestidad. El texto no lo explica ni lo desarrolla, lo dejó abierto. Segundo, Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo, no de un Dios local, no de una deidad regional. El texto utiliza una expresión universal, El Elión, dice en hebreo, el Dios creador del cielo y de la tierra. Ese detalle no es menor, porque ubica a Melquisedec fuera de cualquier identidad nacional o tribal. Tercero, Melquisedec bendijo a Abraham y no al revés. Abraham no lo corrigió, no lo cuestionó, no lo ignoró, aceptó la bendición. El mismo texto agrega que Abraham le entregó un diezmo, lo que implica reconocimiento de autoridad espiritual. Todo esto ocurre antes de Israel como pueblo, antes del monte Sinaí, antes de la entrega de la Torá y antes del sacerdocio levítico.
Y aquí está el punto central para la fe de los hermanos cristianos. Para el cristianismo, Melquisedec representa una espiritualidad anterior a la ley, anterior al pueblo y anterior al sistema sacerdotal judío. Un sacerdote que no depende de genealogía, tribu ni herencia, y si Melquisedec reinaba en Shalem, entonces Jerusalén aparece como un lugar de fe universal, incluso antes de que Israel exista como nación. Esto no contradice al judaísmo, ¿eh? Lo que hace es leer el texto desde otro ángulo. El judaísmo, les cuento, ve a Melquisedec como un personaje justo, excepcional, pero aislado. No funda una línea, no crea una tradición, no deja continuidad. Es una aparición puntual dentro de la historia y listo. El cristianismo, en cambio, ve en Melquisedec una puerta, un indicio de que Jerusalén no solo será central para Israel, sino también un punto de contacto entre Dios y toda la humanidad, incluso antes del pacto con Abraham. Hay otro texto de la Biblia hebrea que va a reforzar toda esta idea sin necesidad de salir del Tanaj. El libro de los Salmos, Tehilim, que dice: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este Salmos es profundamente mesiánico para la tradición judía y profundamente central para la lectura cristiánica. Pero más allá de la interpretación, el dato textual es claro. Melquisedec no es presentado solo como una excepción, sino como un modelo, y eso significa que Jerusalén, asociada a Melquisedec, no es únicamente un lugar nacional o étnico, sino un escenario donde distintas lecturas de la fe se cruzan desde muy temprano. Por eso, cuando los hermanos cristianos hablan de Jerusalén como una ciudad central desde tiempos antiguos, no lo hacen solamente por David o por el templo, lo hacen porque ven en Melquisedec una señal temprana de que este lugar ya estaba cargado de sentido espiritual antes de que existiera Israel como pueblo. Y aquí está el secreto. Melquisedec no explica Jerusalén, la complica, la vuelve más amplia, más difícil de encasillar y más universal. Jerusalén no es solo herencia, también es antecedente. Y eso entonces ayuda a entender por qué esta ciudad nunca pudo ser solo judía, solo cristiana o solo musulmana. Desde su primera aparición bíblica clara, ya está ubicada en un cruce de caminos espirituales. Es algo increíble. Desde aquí, el relato avanza hacia otra pregunta clave. Si Jerusalén no fue el único lugar sagrado al comienzo, ¿cuáles fueron entonces los verdaderos centros espirituales antes de esta ciudad? Eso nos lleva directamente al secreto número 3, pero antes les pido que si les gusta el material, le den un me gusta. Y si aún no lo hicieron y lo desean, suscríbanse al canal, amigos. A ustedes no les cuesta nada, pero para mí es súper importante. Mil gracias. ¿Qué les parece seguir desde aquí al Getsemaní y al Valle de Cedrón? ¡Vamos! Mientras entramos y recorremos este lugar milenario, el huerto donde Jesús vino a refugiarse cuando fue perseguido por los romanos, quiero recordar o enseñarles a aquellos que no lo sabían que antes de Jerusalén hubo otras ciudades sagradas reales. Sí. Cuando hoy se habla de Jerusalén, mucha gente cree que siempre fue el único centro espiritual, como si toda la fe bíblica hubiera girado desde el comienzo alrededor de esta ciudad santa. Pero cuando se lee la Biblia con atención, lo que aparece es otra cosa muy distinta. Antes de que Jerusalén se convierta en el centro, la santidad estuvo repartida en un montón de lugares. La Biblia no presentó un único punto sagrado fijo desde el inicio, presentó un proceso. Y en ese proceso aparecieron ciudades reales, concretas, donde Dios se reveló, donde se construyeron altares, donde se hicieron pactos y donde se tomaron decisiones que marcaron la historia completa. La primera de esas ciudades fue Shem, Siquem, Nablus. Cuando Abraham entró por primera vez a la tierra de Canaán, no fue a Jerusalén. Llegó a Shem, y el texto lo dijo con claridad. Y pasó Abraham por la tierra hasta el lugar de Shechem, hasta el encinar de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien se le había aparecido.
Ese primer altar estuvo en Shem y no en Jerusalén. Allí ocurrió la primera revelación ligada a la tierra. Ese dato hoy sorprende a muchos, pero el texto siempre estuvo ahí. Después apareció Betel. Jacob, amigos, no soñó aquí en Jerusalén, soñó allí, en Betel. Allí vio la escalera, allí escuchó la promesa y allí entendió que ese lugar era distinto. El propio Jacob lo expresó así. Y tuvo un sueño, y he aquí una escalera apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Entendieron? Jacob no nombró a Jerusalén, no nombró a Jerusalén, dijo este lugar, y ese lugar fue Betel, la casa de Dios. Allí lo consagró, le dio nombre y lo reconoció como espacio sagrado. Betel fue literalmente una casa de Dios antes de que Jerusalén lo fuera. Luego estuvo Hebrón. Allí Abraham compró la cueva de la Macpelá de los múltiplos y no fue un altar pasajero ni una carpa temporal. Fue una adquisición legal definitiva con dinero. En Hebrón fueron enterrados Abraham, Isaac, Jacob, Sará, Rivka, Lea. Hebrón se convirtió en el centro de la memoria patriarcal, el lugar donde la fe se unió con la muerte, la herencia y la continuidad. Más adelante apareció Beersheba, lugar de juramentos y pactos. Allí Abraham y luego Isaac, su hijo, hicieron alianzas, invocaron el nombre de Dios y fijaron límites. Beersheba marcó compromiso, palabra dada y responsabilidad. Después vino Shilo, el caso más contundente de todos. Silo no fue un sitio secundario, amigos, fue el primer centro nacional de culto del pueblo de Israel. Allí se instaló el Arca de la Alianza durante generaciones. Allí sirvió el sacerdote Elí. Allí creció Shmuel, Samuel. Durante mucho tiempo, Shilo cumplió el rol que más tarde cumpliría Jerusalén. El texto lo afirmó sin rodeos. Y toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Shilo y levantaron allí el tabernáculo de reunión. Eso muestra algo muy claro, que Jerusalén no fue el primer centro espiritual del pueblo. Hubo otros reales con revelación auténtica. Y tengan en cuenta que Jerusalén no apareció para borrar esos lugares, apareció para concentrar lo que antes estaba distribuido. La santidad no nació de golpe en un solo punto, se fue moviendo junto al pueblo, acompañándolo, hasta que finalmente se fijó aquí. Y este es el punto clave que hoy se entiende mejor. La Biblia no mostró una fe estática, sino una fe en movimiento. Que Dios no se ató a una ciudad desde el principio, que acompañó al ser humano donde estuvo, y solo cuando el pueblo estuvo preparado, la santidad se concentró en Jerusalén. Por eso Jerusalén no fue una ciudad improvisada, fue el resultado de un proceso largo y acumulativo. Antes, como les dije, estuvieron Shem, Betel, Hebrón, Beersheba, Shilo. Todas fueron verdaderas, todas fueron sagradas, todas cumplieron su función. Jerusalén no nega su pasado, lo reúne. Y eso explica por qué Jerusalén pesa tanto. Porque no es solo una ciudad santa, es la suma de todas las ciudades sagradas, todas aquellas ciudades que la precedieron. Desde aquí debajo vamos a recorrer las murallas de la ciudad para ver de cerca la Puerta de Oro y mientras revelaremos el cuarto secreto de Jerusalén que David, el segundo rey de Israel, la erigió no por razones religiosas o espirituales, sino políticas y me voy a pasar a explicar. Cuando hoy se piensa en Jerusalén, casi todo el mundo lo asocia de inmediato con santidad, templo, sacrificios y presencia divina. Parece obvio imaginar que Jerusalén siempre haya sido elegida por Dios por motivos espirituales, pero cuando se mira el texto bíblico con atención, lo que aparece primero no es una decisión religiosa, sino una decisión política, estratégica y profundamente humana. Antes de David, Jerusalén no fue capital de Israel, les dije antes. Ni siquiera fue una ciudad israelita, fue una ciudad jebusea, habitada por un pueblo canaaneo que no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel. Eso ya marca algo importante, que Jerusalén no cargaba con una identidad trivial previa.
Les cuento que cuando David se convirtió en rey, el reino estuvo dividido. Judea por un lado, Israel por el otro, aunque tenía un solo rey que se llamaba Shaul, pero nunca estaban unidos. Hebrón era una ciudad fuerte, pero estaba ligada con Judea. Shiloh había estado en territorio de Efraín. Cualquier elección reforzaba tensiones internas. David entendió algo clave. Si quería unir al pueblo, necesitaba una capital que no fuera de nadie. Jerusalén cumplía exactamente esa condición y el texto lo relata de manera directa. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en la tierra, los cuales hablaron a David diciendo: no entrarás aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. David conquistó Jerusalén no por un mandato profético explícito, sino porque era una ciudad neutral, estratégica, fortificada y ubicada en un punto central. Fue una elección inteligente, pero primero política, después espiritual. Eso es fundamental entenderlo bien. La santidad de Jerusalén no comenzó con el templo, comenzó con una decisión de liderazgo. Solo después de consolidar la ciudad como capital, David dio el paso decisivo, trasladar hasta aquí el Arca de la Alianza, y ese movimiento lo cambió todo. Y cito: y David se levantó y fue con todo el pueblo que tenía consigo a Baalá de Yehudá para hacer subir de allí el Arca de Dios, cuyo nombre es invocado por el nombre del Señor de los ejércitos. El arca, como ven, no estuvo siempre aquí en Jerusalén, había pasado por otros lugares, pero cuando David la llevó, la trajo a la nueva capital, Jerusalén dejó de ser solo un centro político y se convirtió en el centro espiritual. Ahí se produjo la transformación, y no al revés. David no eligió Jerusalén porque ya fuera sagrada. Jerusalén se volvió sagrada porque David la había elegido y porque aquí se concentró lo que antes estaba disperso. Luego vino su hijo Shlomo, Salomón, y con él el paso definitivo, el templo que no se construyó en cualquier sitio, sino en el monte Moriah, dentro de Jerusalén. Y ese acto fijó para siempre el lugar. Cito: entonces comenzó Shlomo a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah. Desde ese momento, Yerushalayim dejó de ser una capital más y se convirtió en el centro indiscutido del culto, del sacrificio y de la peregrinación. 3 veces al año el pueblo subía a Jerusalén. La fe, la política y la identidad quedaron unidas en un solo punto, pero el orden importa. Y el orden fue este: primero capital, luego arca, después templo. Ese dato cambia la forma de entender Jerusalén. La ciudad no cayó del cielo ya santificada, fue santificada a través de decisiones humanas que luego fueron confirmadas espiritualmente. Y eso explica algo muy profundo que quiero que sepan. Jerusalén siempre exigió responsabilidad, porque no fue elegida solo por Dios, sino también por el hombre. Y cuando ambas elecciones se alinearon, la ciudad alcanzó su máxima centralidad. Por eso Jerusalén nunca fue una ciudad cómoda, fue capital, fue santuario, fue tribunal moral. Y cuando el pueblo falló, la ciudad también cayó. Este secreto muestra que Jerusalén no es solo un milagro, es una construcción histórica cargada de fe. Y eso la vuelve, por lo menos para mí, más poderosa y no menos. Desde aquí, amigos, la historia avanza hacia el último gran punto de cómo Jerusalén dejó de ser solo una ciudad del pueblo judío y se convirtió en el lugar donde todas las religiones monoteístas terminaron mirándose a sí mismas. Secreto número 5. Ninguna gran religión nació en Jerusalén, pero todas terminaron definiéndose aquí. Este es probablemente el secreto más fuerte de todos, el que les dije al principio, el que incomoda, el que sorprende y el que obliga a pensar a Jerusalén de otra manera. Porque cuando uno mira con honestidad la historia de las grandes religiones monoteístas, aparece un patrón que no se puede ignorar. Ninguna nació en Jerusalén, pero ninguna logró escapar de ella. El judaísmo no comenzó en Jerusalén, comenzó con Abraham fuera de la ciudad. Abraham recibió el llamado, caminó, erró, creyó y falló lejos de aquí, lejos de Jerusalén. Isaac, su hijo, vivió fuera de Jerusalén. Jacob, su nieto, soñó fuera de Jerusalén. Moshe, el profeta, liberó al pueblo fuera de Jerusalén. El Sinaí no estuvo aquí en Jerusalén. La Torá fue entregada lejos de Jerusalén.
El pueblo se formó, se organizó y se definió fuera de aquí, y sin embargo, todo terminó concentrándose aquí. Eso ya lo vimos. Jerusalén no fue origen, fue destino. El judaísmo llegó a Jerusalén cuando ya tenía identidad, ley, memoria y pacto. La ciudad no creó la fe llegó a la ciudad. Con el cristianismo ocurrió algo muy parecido. Jesús no nació en Jerusalén, nació en Belén. No creció en Jerusalén, creció en Galil, en la Galilea. No comenzó su mensaje aquí en Jerusalén, predicó en aldeas, caminos, sinagogas periféricas. Sus discípulos no se formaron en Jerusalén. Su movimiento no se gestó en el centro religioso del momento, pero Jerusalén apareció al final de manera inevitable. Jesús subió hasta aquí, hasta Jerusalén, sabiendo que aquí su mensaje sería puesto a prueba. La ciudad, es verdad, no lo recibió como refugio, sino como confrontación. Jerusalén no fue el lugar donde su misión comenzó, fue el lugar donde se definió. Aquí fue juzgado, aquí murió y, según la fe cristiana, desde aquí ascendió al cielo. Ese patrón es muy claro. Jerusalén no inicia misiones, las enfrenta. ¿Se dan cuenta, amigos? Y si hablamos del Islam, lo mismo. Con los primos musulmanes ocurrió algo similar. El Islam no nació aquí en Jerusalén, nació en la Meca, en Arabia Saudita. Mahoma no nació aquí, no vivió en Jerusalén, no predicó en Jerusalén. El Corán además no menciona Jerusalén por nombre ni una sola vez en todo su libro. Y ese es un dato histórico, no una opinión. Dato que mata relato. La conexión islámica con Jerusalén, el Quds, como le dicen ellos, apareció a través de la tradición del viaje nocturno, el Al-Isra o Al-Mi'raj, como le dicen ellos. Según esa tradición, Mahoma, fue llevado de la mezquita sagrada a la mezquita lejana, a la del extremo, y desde allí ascendió al cielo. La identificación de esa mezquita lejana con Jerusalén fue una interpretación posterior, aceptada y desarrollada dentro del Islam. Eso significa algo muy concreto. Jerusalén fue incorporada al Islam después, no como punto de partida, sino como punto de elevación, de conexión celestial. Otra vez el mismo patrón, no origen, sí definición. Y aquí aparece algo que atraviesa a las tres religiones, que Jerusalén nunca fue cómoda, nunca fue un lugar donde uno se instala tranquilo, siempre fue un lugar donde algo se decide, se juzga o se pone en juego. Por eso, amigos, Jerusalén concentra tensiones, no porque falle, sino porque exige, no porque divida, sino porque obliga a mirarse al espejo. Cada religión llegó a Jerusalén con su historia, con su relato y con su fe, y aquí se enfrentó con sus propios límites. Este secreto cambia completamente entonces la forma de mirar esta ciudad, la ciudad santa. Jerusalén no es una ciudad fundacional como Roma, la Meca o Atenas. Jerusalén no se presenta como una cuna, se presenta como un escenario final. Y eso explica por qué nadie logra apropiarse del todo de ella. Porque Jerusalén no pertenece a quien comienza algo, sino a quien está dispuesto a sostenerla hasta el final. Por eso, amigos, Jerusalén es amada y temida al mismo tiempo. Por eso atrae y rechaza. Por eso convoca y confronta, porque Jerusalén no inicia historias, Jerusalén las define. Y cuando uno entiende esto, ya no puede mirar a la ciudad de la misma manera, porque Jerusalén deja de ser un lugar al que se va y se convierte en un lugar al que se llega después de haberlo recorrido todo. Desde aquí solo queda una cosa por decir, y eso no es un secreto más, sino una conclusión que atraviesa pasado, presente y futuro, porque Jerusalén es el lugar donde todos terminan, el lugar donde todo se define. Después de recorrer Jerusalén por dentro, después de atravesar sus calles, sus piedras y sus tensiones, queda claro algo que atraviesa toda la Biblia y toda la historia. Que Jerusalén no es un lugar donde se empieza, es un lugar donde las historias se ponen a prueba y se cierran. Cuando uno observa con atención, descubre que todos repiten el mismo recorrido. Comienzan lejos de Jerusalén, construyen su camino fuera de ella y recién al final llegan aquí. Jerusalén no atrae al comienzo, espera al final.
El rey David, como dije, no nació aquí, nació lejos, creció como pastor, fue perseguido, huyó, luchó. Su historia se formó fuera de esta ciudad, pero fue en Jerusalén donde se consagró como rey, donde estableció su trono y donde terminó su vida. Jerusalén no fue su punto de partida, fue su cierre. Jesús no nació aquí en Jerusalén, no comenzó su mensaje aquí, predicó en Galilea, caminó a aldeas, habló en márgenes, pero cuando su camino llegó a Jerusalén, todo cambió. Fue aquí donde su mensaje fue confrontado, donde se definió su destino, donde murió y, según la fe cristiana, como les dije, desde donde ascendió al cielo. Jerusalén no fue el inicio de su misión, fue el lugar donde se decidió. Mahoma no nació aquí en Jerusalén, el Islam no comenzó en Jerusalén, su mensaje nació en la Meca, pero según la tradición islámica fue desde Jerusalén, desde donde se produjo la ascensión al cielo, como les dije antes. Otra vez el mismo patrón, comenzar lejos, terminar aquí. Tres figuras centrales, tres religiones distintas, una misma lógica histórica. Jerusalén no funciona como refugio, funciona como examen. No es una ciudad que protege automáticamente, es una ciudad que exige coherencia. Por eso, amigos, Jerusalén no inicia misiones, las confronta. Obliga a cada fe a mirarse a sí misma y por eso Jerusalén pesa tanto. No por política partidaria, no por propaganda, no por consignas modernas. Jerusalén pesa porque concentra fe, memoria y choque en un solo punto. Porque aquí se cruzan promesas antiguas, errores humanos y expectativas futuras. Porque aquí el pasado no se fue, el presente incomoda y el futuro todavía interpela y está por venir. Los profetas hablaron del fin de los tiempos en Jerusalén, no como una amenaza, sino como un cierre. Según la tradición, el lugar donde el mundo se funda es también el lugar donde la historia se enfrenta a su sentido final. El centro del mundo no es solo origen, es responsabilidad. Y por eso Jerusalén no necesita que nadie la defienda con slogans, no necesita voceros ni gritos, porque su historia es demasiado fuerte para ser reducida a consignas. Y ahora sí, al final del todo, cuando ya no queda más nada por decir, la imagen habla por sí sola. Un judío que sube las escaleras de la puerta de Damasco, que sale de la ciudad vieja y se pierde en el horizonte. Como ven, y aquí tienen otra prueba, Jerusalén no se puede explicar con discursos, no se puede defender con consignas, no se puede reducir a ideas. Jerusalén es el lugar donde cada historia termina enfrentándose a sí misma, donde la fe deja de ser teoría, donde las palabras ya no alcanzan. Shalom, amigos. Si es que les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta y hacérmelo saber en los comentarios. No lo dije antes, pero hoy comenzó la fiesta de Hanukkah en el pueblo judío y desde aquí quiero enviar un saludo para todos. Hag Hanukkah Sameach.